Estamos hablando de contenidos, ¿no? Y de objetividad. Ahora, en cuanto a intereses, esa es otra cosa. Igual es Silvia, pues yo creo que lo deben de estar leyendo en El Mundo, el 0,0, el punto 0001. Pues nada, una minoría. Que es todo lo que también ya tenemos que tomar en consideración, ¿no? Que porque lo dijo igual Silvia, yo aquí es porque lo estoy mencionando, pero estoy seguro que el 99% de los mexicanos no saben que existe un periódico en Estados Unidos especializado en finanzas que se llama el Wall Street Journal. Entonces es un poco lo que sucedió con la elección, que pues ¿quién lee el Reforma? ¿Quién lee el Universal? No, con todo respeto, o sea, ¿cuántos? O una periodista de Reforma que dice, estoy sorprendida porque viajé antes de la elección de España a México en un avión en clase Premier y todos íbamos a votar por la señora Xochitl. ¿Cómo es que perdió? Pues sí, clase Premier de Madrid a México, como el otro, pues sí, en el campo de golf Chapultepec, todos estábamos, sí, pero ¿cuántos van al campo de golf? ¿Y ese es México? Pues sí, sí es México, pero hay otros también, ¿sí? Hay otros mexicanos. Entonces su mundo, ¿sí? Pues los hace, ¿no? Ensimismarse, y por eso las equivocaciones. Ya hace unos días escuché de que los resultados que habíamos obtenido o que obtuvieron los candidatos de la transformación fue pura inteligencia artificial. O sea, todo se creó, ¿no?, por inteligencia artificial. Ojalá y le piensen más, porque nos va a ayudar mucho también. No puede haber un partido único, no debemos de aspirar a un partido de Estado, no debemos de aspirar mucho menos a una dictadura. Tenemos que crear el hábito democrático que no había, y sobre todo entender que la democracia no es solo una fachada, sino la democracia es una forma de vida. Que no nos digan que hay democracia cuando el pueblo es ignorado, es marginado. Democracia es cuando el pueblo es el actor principal, el protagonista principal, cuando el pueblo manda,
¿Qué era lo que había en México? Era una oligarquía. ¿Qué cosa es la oligarquía? Es el gobierno de una minoría. Hay quienes dicen el gobierno de los ricos. Yo digo el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Ahora es un gobierno cada vez más democrático. Y ese debe ser el propósito, democracia auténtica, verdadera, que sea el pueblo. Yo me siento muy orgulloso porque hay 35 millones de familias en el país. 35 millones de familias somos. Y 30 millones, a 30 millones, eso no pasaba antes, nunca creo. A 30 millones le llega cuando menos una pequeña porción del presupuesto nacional. ¿Atribuye los programas sociales esa gran donación que tuvo su movimiento? A varios factores. Lo atribuyo a que se acabó la corrupción, porque se robaban mucho, más de lo que yo imaginaba cuando llegué. Y vaya que siempre hablé de que el principal problema era la corrupción. Escribí libros sobre eso. Y cuando llegué, me sorprendió, porque era mucho más la corrupción de lo que yo imaginaba. Una obra que costaba 100 millones, la cobraban en 1,000. Y así por el estilo. Los lujos en el gobierno. Cuando llego, la presidencia tenía un presupuesto de 3,600 millones de pesos. Y este año la presidencia va a ejercer 500 millones. Pero imagínense cuánto se gastaba en aviones particulares, el avión presidencial, nada más tener el avión ahí, el mantenimiento. El último viaje que hicieron en el sexenio pasado, solo en servicio de internet, 7 millones de pesos del avión. Nosotros ya estamos terminando, no hemos comprado un vehículo nuevo para funcionar. Se olvidó, pero los expresidentes se llevaban 5 millones de pesos mensuales de pensión. Aquí estamos entregando las pensiones. Trabajadores 10,000 pesos, cuando en total los expresidentes 5 millones. De su pinche madre. 6,000 millones costaba darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos. Mendigo ratas. Se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Ese fondo de ahorro que tiene todavía el Poder Judicial lo tenía el Ejecutivo. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos al mes, un alto funcionario, se le aportaban dejaba 20,000 de ahorro cada mes, y el gobierno
le aportaba 20,000, de modo que ahorraba 40,000 cada mes. Cuando terminaba, se llevaba todo ese dinero. ¿Cuánto costaba mantener ese fondo de ahorro especial para altos funcionarios públicos? Lo mismo, 6,000 millones. Entonces, ¿por qué ganamos? Porque todos esos ahorros, por no permitir la corrupción, por no hacer un gobierno con lujos, nos permitieron dar pensión a todos los adultos mayores, nos permitieron dar pensión a personas con discapacidad, nos permitieron otorgar 12 millones de becas a estudiantes pobres. ¿Por qué ganamos? Porque la gente fue atendida, la gente sabía de que había corrupción, eso sin duda, pero nunca había podido sentir, constatar el efecto nocivo, dañino de la corrupción, porque no recibía nada o muy poco y empezaron a recibir y dice, bueno, ¿y cómo? Sin endeudarnos. Pues el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. ¿Cómo es que alcanza ahora? ¿Y no ha alcanzado? Pues ¿cómo va a alcanzar si se dedicaban a robar, a saquear? Esa era la decadencia del país. Y además a engañar a la gente con el control de los medios de información o de manipulación. Decían, por ejemplo, que no podían aumentar el salario porque si aumentaban el salario iba a haber inflación. Pon la gráfica del salario, porque hay que estárselos recordando. Desde que empezó el periodo neoliberal, los salarios, en vez de aumentar en términos reales, se desplomaron. Perdió el salario como el 70% de su poder de compra. Y con el cuento de que si aumentaban el salario iba a haber inflación. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Aumentamos el salario? No hubo inflación. Tiene una inflación de 4.6 normal. ¿Por qué ahora dicen, pues sí, fueron los programas de bienestar? Sí, claro. Fueron los programas de bienestar. Pero, ¿de dónde se obtuvo el dinero para financiar los programas de bienestar? Cortando de tajo con la corrupción. Y fueron los programas de bienestar, pero también fue el aumento al salario, pero también fue la construcción de obras y la creación de empleos.
México tiene menos desempleo que Estados Unidos. Nosotros tenemos 2.6 de desempleo, Estados Unidos trae 3.9. ¿Desde cuándo? Ya lo dije, pero lo repito. Ahora que hubo un poco de nerviosismo en la cuestión cambiaria, porque no lo esperaban, porque también los analistas, ¿no?, pues le creen al Financiero, le creen al Reforma y le creen a los expertos, ¿no? Y ellos decían, sí va a ganar la presidencia el Movimiento de Transformación, pero no va a ganar la mayoría en el Congreso, no va a ganar en la Ciudad de México, no va a ganar en Veracruz, no de Veracruz. Se ganó en todos Sí, lados. Toda una Más campaña. que donde no se ganó fue donde Y hicieron y trampa, estaba empatado. robaron, como en Jalisco. Veracruz, supuestamente. Pero los portafolios de dinero, me imagino, ¿no?, para los medios. Dinero y dinero Para su campaña en contra suya. la guerra sucia en contra de Rocío y el Reforma y el Universal y Televisa. Chingue y chingue, Televisa y Televisión resulta Azteca, que mendigos ahorita corruptos. pones cuánto sacó Rocío, pero miren el salario. Los arrasó. Desde el 88. Cuando empezó a crecer China, se empezó a decir de que una de las ventajas comparativas de China era que pagaban muy poco de salarios. Resulta que todavía, sí, pero China tiene mejores salarios que México. Cuando estábamos aquí, y es cosa de verlo, el salario mínimo de México era más bajo que el salario mínimo de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Lo más injusto, estos tecnócratas, corruptos además, mentirosos, le hicieron muchísimo daño al pueblo de México. ¿Y qué esperaban ahora? Que el pueblo les aplaudiera y como los que viajaron de Madrid a la Ciudad de México en los asientos de lujo, ¿no? Iban a votar todos por que nos fuéramos nosotros. Pues no. Ahí está el resultado. Y pueblo de Veracruz, porque yo creo que pues sí, pero se han de haber llevado como 1,000 millones los medios. 1,000 millones. Se rayaron. Y miren el resultado.
Y todavía estoy esperando el informe de Claudia X González de cuánto manejó, quién pompó, Campañita, quién pompó. O sea, quién aportó dinero y cómo lo usaron, cuánto destinaron a la guerra sucia. ¿Por qué no informan? Pero bueno, ya nos fuimos por otros lados. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta es acerca de la reforma al Poder Judicial. Si esta reforma no contemplaría, porque es el sistema judicial completo, las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales. Porque esto se lo pregunto porque los números son muy fuertes, ¿no? De que la fiscalía no está funcionando. En el 2022, de 2.2 millones de carpetas, solo 96.500 casos, el 4.3 del total de las fiscalías, se logró que un juez dictara algún veredicto, dictara vinculación a proceso o cualquier cosa. No, la gente pues va y no tiene confianza. Estos datos son del INEGI, estos son del 2022. Los índices de confianza de los ministerios públicos a nivel federal son mejores que a niveles estatales, sobre todo por ejemplo, en Guanajuato, que hay un fiscal que terminó con 15 años, con unos resultados terriblemente malos, y también los jueces tienen como pretexto que no están bien integradas las carpetas, para no hacer caso de las denuncias que se hacen. Esto se tiene que corregir, porque hay un estudio del Banco de México, precisamente del Banco de México, que la inoperancia de todo el sistema judicial, no solo del Poder Judicial, afecta a la economía. Le quita hasta 2 puntos del PIB a la economía por la ineficiencia del Poder Judicial, porque no solo son los casos penales, están los casos mercantiles, los de administración, que se tardan años, y pues hay restaurantes que no pueden abrir porque no hay un fallo de los jueces y se van a segundas instancias. Está lo de que no pagan impuestos. Años están así sin pagar impuestos. Esa sería mi primera pregunta. Sí, yo pienso que si se avanza con la reforma al Poder Judicial, luego podría continuarse con las fiscalías. Son procesos. El caso del Poder Judicial es necesario porque está completamente echado a perder y es necesario, indispensable, por la corrupción que predomina. Nosotros lo vemos aquí. En un mes dejan en libertad al hermano del jefe del grupo de Jalisco Nueva Generación. Pero
un juez en 24 horas. Lo detienen y en 24 horas para afuera. El hijo de el jefe del uno de los De Santa Rosa grupos de Lima. de Santa Rosa de Lima, de Guanajuato, el hijo, 24 horas afuera. Y así, en el caso también de los delincuentes de cuello blanco, si hay influencia, salen. Bueno, fueron capaces de anular por completo una reforma del poder legislativo. 2 magistrados. Entonces, sí hace falta ya un cambio en el Poder Judicial. Ellos, los del Poder Judicial, alegan de que actúan así porque los ministerios públicos hacen mal su trabajo, no integran bien Las carpetas de investigación. las carpetas de investigación. Sí, puede ser. Siempre se ha utilizado eso como excusa. Pero un juez tiene que tener sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, o juicio práctico. No se va a dar cuenta de qué personaje se trata, si está mal integrada la carpeta y es un asunto de tecnicismo que no va al fondo. ¿Por qué no se repone el procedimiento? ¿Por qué no le dice al Ministerio Público, oye, estás mal aquí, aclárame esto? No, que utilizan eso como excusa para liberarlo, porque no puso bien la dirección o se equivocó en la hora. O el que lo detuvo no tenía facultades para hacerlo. Tantas cosas. Por eso es necesario la reforma al Poder Judicial y luego a las fiscalías, a las procuradurías y ministerios públicos y limpiar todo el Poder Judicial. Porque sí son las dos cosas. O sea, el caso de las fiscalías es el que se presenta la denuncia y ahí también hay otra excusa de siempre. Y ahora más. Y es real. Reciben la denuncia y no le dan trámite. Tiene que haber influencia de por medio o dinero para que le den trámite. Pero el Ministerio Público solicita al juez la orden de aprehensión si se trata de un asunto penal y el juez no le da trámite. Ahí está el La detalle. solicitud. Ahí- Esa es la queja ahora de la Fiscalía General.
Les voy a poner un ejemplo.